Grabar, jóvenes. ¿Me autorizan a grabar? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces vamos a proceder con la semana número 13, energía potencial, desde otro punto de vista. Y si tienen alguna duda, como siempre, ya saben que en cualquier momento pueden preguntar. ¿Qué es realmente la energía potencial? Aquí nosotros vemos es la que está asociada con la posición, con la altura por encima del nivel del suelo, ¿de acuerdo? A mayor altura, mayor energía potencial. Energía potencial gravitacional se expresa con la letra U y grado de gravedad. Y es igual a la masa por la gravedad por Y sobre el eje Y, que es la altura, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos acá que la energía potencial, el incremento de energía potencial 2 menos incremento de energía potencial 1, o sea, igual como lo hemos trabajado en los otros temas. ¿A qué cuerpo pertenece la energía potencial gravitacional? Bueno, esa es la fuerza de atracción que ejerce el centro de la Tierra hacia todos los objetos, o sea, todos los objetos van a dar al centro de la Tierra. ¿Quién me responde cuál figura tiene más energía potencial? A ver, alguien rápido. ¿Quién me responde? ¿El A? A, B o C. ¿Puede ser el A? Puede ser el A. Tiene muy buen ojo. Muy bien. Justo es el A. Por un poquitito, el A es el de mayor energía gravitacional. Recuerden que la energía gravitacional está en función de la altura, de la posición. Muy bien. ¿Cuánta energía eléctrica utilizaría un elevador que levanta a una sola persona con 75 kilogramos de masa y a una altura de 50 centímetros? Si el sistema del elevador tiene una eficiencia total del 25%. Suponga que la masa del elevador vacío está correctamente equilibrada con el contrapeso. Hay mucha información que es como de relleno. Ustedes siempre deben tomar primero los datos. Eso es lo más importante. Y si les está preguntando energía gravitacional, tenemos la masa, tenemos la altura, masa 75 kilogramos y la altura 50 metros, solo lo multiplicamos por la gravedad y tenemos la energía potencial. Y luego dice que el 25% de la energía es utilizada. Quiere decir que 1 sobre 0.25 y con eso encontramos nosotros lo que nos están requiriendo. Aplicaciones prácticas. La energía potencial gravitacional, esa es utilizada en muchos procesos y se aprovecha precisamente por la altura. Las hidroeléctricas, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan los grandes afluentes de agua que caen de cierta altura, mayor energía potencial, y entonces eso es lo que aprovechan las centrales hidroeléctricas, ¿de acuerdo? Tenemos acá la energía potencial elástica, y cuando se habla de energía potencial elástica estamos hablando de la energía que está contenida en un resorte. El resorte está estático si está en su posición normal, pero si lo comprimimos, entonces al estirarse sale la energía potencial elástica. Aquí tenemos nosotros la gráfica y es un medio de K. K es la constante de la energía potencial del material con el que está haciendo ese resorte, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la conservación de la energía. ¿Han escuchado ustedes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma? Acá tenemos el ejemplo clásico de una persona que va corriendo y entonces de pronto da un salto. En el momento que corre la persona, por eso dice al subir, va corriendo la energía cinética, va a haber un momento que ya no va a poder seguir subiendo, o sea, ¿se recuerdan que cuando era lanzamiento vertical decíamos va a haber una velocidad final cero? Pues acá con la energía cinética hay un momentito instantáneo que se queda quieto y nuevamente empieza el descenso, ¿de acuerdo? Entonces la energía potencial va a aumentar en medida de que hay mayor altura. Al inicio tenemos energía cinética. Cuando estamos sobre el nivel del suelo no hay energía potencial, ¿de acuerdo?
Cuando estamos en la máxima altura podemos determinar el peso de la persona conociendo su masa y al final nosotros tenemos que la energía se conservó. Por eso es conservación de la energía. El principio de conservación de energía que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y tenemos acá un jovencito que está en un monopatín. Cuando está en este punto más alto, gana energía potencial, la máxima, y de pronto empieza a deslizarse hacia abajo, gana energía cinética, vuelve a ir hasta arriba, gana energía potencial, y eso es lo que lo mantiene. ¿De acuerdo? Tenemos nuevamente acá el término conservación. Es algo que no cambia, es decir, la misma energía que hay al inicio es la misma energía que va a haber al final, solamente que la energía cinética transformada en potencial o viceversa. O podemos transformar la energía mecánica en energía eléctrica, la energía eléctrica en energía cinética, o sea, en cualquier forma de conservación, pero se va, en cualquier tipo de energía, pero la energía se va a conservar. Aquí tenemos un ejemplo. Vean esta montaña rusa, ¿quién se subiría? Aquí tenemos un ejemplo, dice la caída cuesta abajo de la montaña rusa. Imagínense, están ustedes aquí, se van para arriba. Produce una rapidez vertiginosa y esta energía cinética en la bajada es la que utiliza el carrito para subir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está esta montaña rusa bien interesante, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta. Ay, aquí, ¿alguien va a contestar la pregunta? ¿Por qué la fuerza de gravedad sí hace trabajo sobre un auto que baja por una cuesta y no efectúa trabajo cuando el automóvil se desplaza sobre una carretera plana? ¿Alguien quiere responder? A la 1, a la 2, a las 3. Bueno. Dice, ¿por qué la fuerza de gravedad sí hace trabajo sobre un auto que va cuesta abajo? Definitivamente la fuerza de gravedad, acuérdense ustedes de la fuerza normal que está teniendo este vehículo, claro, con la persona o sin la persona, pero hay una masa, esa masa tiene una fuerza, hace una fuerza normal con la fuerza de gravedad. Y esa componente definitivamente, acuérdense ustedes que trabajo es fuerza por desplazamiento. Y hay un desplazamiento en al nivel de la superficie, entonces sí está haciendo la fuerza de gravedad un trabajo. En este caso no, porque el vehículo se moviliza, en este caso, de derecha a izquierda. Y la fuerza de gravedad actúa en este sentido, de manera que cuando está en la carretera plana no hay trabajo, cuando va cuesta abajo sí lo hay. Muy bien. Veamos entonces la conservación de la energía. Mecánica dice, suponga que el peso del cuerpo es la única fuerza que actúa sobre él. Si el peso del cuerpo es masa por gravedad, el peso, el teorema de trabajo y la energía cinética me dice que el trabajo es igual al incremento, al cambio de la energía cinética en un estado final menos el estado inicial. Y esto significa, la K sub 1 es la energía cinética, es igual a, si nosotros vemos estas fórmulas, podemos encontrar que la energía cinética en la posición inicial más la energía potencial en la posición inicial, siempre va a ser igual a la energía cinética en el estado 2 o en la posición 2, más la energía potencial en el estado 2 o estado final. Muy bien, veamos un ejemplo. Hay una persona, un hombre, un nadador de 72 kilogramos que salta desde un trampolín que está a 3.25 metros sobre el agua. Salta a 3.25 metros y una masa de 72 kilogramos. Entonces, ahí ya tenemos nosotros masa, gravedad, altura, ¿verdad? Use la conservación de energía para obtener su rapidez justo al momento de llegar al agua. Veamos nosotros que
como salta, entonces dice, use la conservación para determinar a qué velocidad llega él al agua. Si solo se tapa la nariz y se deja caer. Ese es el inciso A. Vamos a ir viendo el inciso B. Si se lanza valientemente directo hacia arriba un poquito el trampolín y cae. Y si se lanza poquito, obviamente no va a moverse un metro, ¿verdad? Es apenas un poquito. Y el inciso C dice si se lanza 2.5 metros por segundo. Aquí tenemos nosotros entonces a nuestro nadador que apenas se eleva un poquitito, se deja, bueno, en el inciso A dice se deja caer, se tapa la nariz y se deja caer. Eso quiere decir que su velocidad inicial es 0 metros por segundo. El nivel de referencia va a ser cuando llegue justo al nivel del agua. Cuando toca el nivel del agua, estamos con la velocidad final, que definitivamente va a ser mayor a la velocidad inicial. Si solo se deja caer, la energía cinética se dejó caer, no lleva ninguna velocidad al inicio, la energía cinética al inicio es 0, la altura, masa por gravedad, por la altura a la que se encuentra el trampolín, que son 3.25 metros. Es igual a la energía cinética en el punto 2. El punto 2 es cuando toca el agua. ¿Logran ver a esta persona aquí abajo? Toca el nivel del agua, entonces en ese lado, en este punto, o sea, aquí tenemos estado 1 y estado 2. En el estado 1 tenemos altura, en el estado 2 está sobre el nivel del suelo o del agua en este caso, por lo tanto no hay energía potencial. En el estado 1 no hay energía cinética y en el estado 2 no hay potencial. Por lo tanto, eliminamos esas energías y ya solo nos queda masa por gravedad por altura igual a 1/2 de la masa por velocidad 2, que es con la que llega al agua. Despejamos la velocidad 2, que es la velocidad final, sustituimos los datos, que es masa, altura, en este caso la masa la eliminamos. ¿Se dan cuenta que aquí tengo masa y aquí también? Entonces las puedo eliminar y me queda solamente que la velocidad 2 es igual a 7.98 metros por segundo. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que pueden preguntarme en cualquier momento. Yo quiero que vean que ustedes, por favor, cómo es la forma de trabajar. Por favor, todos los ejercicios tienen que resolverlos ordenadamente para que puedan ser acreedores de los puntos completos. Estamos con la información inicial, aquí están los datos, aquí están las fórmulas, sustituimos y la respuesta. Muy bien. El inciso A. En el inciso B dice, se lanza hacia arriba, un poquitito arriba del trampolín. ¿Qué tanto va a subir? Es despreciable esa altura, con una velocidad de 2.5 metros por segundo. La velocidad inicial le vamos a llamar velocidad 1, porque dijimos que este es el estado 1, y cuando llega al agua es el estado 2. Entonces, la altura Y o H, que lo habíamos visto, es 3.25 metros, y la fuerza de gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. La conservación de energía me dice que energía cinética más potenciales del estado 1 es igual a la energía cinética más potente del estado 2. En el estado 2, justo llega la persona al nivel del agua, por lo tanto, no tiene energía potencial. Esa se vuelve 0 y nos queda entonces masa, las eliminamos y ya vamos a trabajar solo con los datos conocidos. ¿Qué es lo que queremos saber? La velocidad con la que llega al final. Despejamos la velocidad, tenemos la raíz cuadrada y la respuesta es que justo cuando llega al agua lleva una velocidad de 8.36 metros por segundo. Y en el tercer caso, se lanza hacia abajo con velocidad de 2.5 metros por segundo. Ahí está. De 2.5 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
Lo que tenemos en este momento, si ustedes se dan cuenta, es que siempre energía cinética inicial, como se lanzó, tiene energía cinética con esta velocidad, tiene energía potencial en el estado 1. La única que desaparece en el estado 2 es la potencial porque va a tocar, el nivel del agua. Así que despejamos solamente la velocidad 2, que es la velocidad con la que llega al agua, al nivel del agua, ¿de acuerdo? Entonces, energía cinética, ustedes se recuerdan, la fórmula de energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. En el estado 1 es velocidad 1 al cuadrado más la energía potencial a los 3.25 metros de altura del trampolín igual a la velocidad 2 al cuadrado. Despejamos entonces la velocidad 2 y vemos que es 8.36. Justo al llegar al agua tiene 8.36 metros por segundo. Ustedes pueden observar que este resultado y el anterior es exactamente el mismo, lo cual significa que cuando da el brinquito para caer al agua esa penita es despreciable, por eso no se considera, y la velocidad final con la que llega es exactamente la misma. Vamos a hablar ahora de paracaidista y resistencia del aire. Cuando nosotros estamos hablando de energía cinética, no solo es la energía cinética y la potencial, existen otras energías que son las que podemos ver, por ejemplo, la fricción, en este caso la fricción para caer. El paracaidista va a tener la fricción del aire para caer, que eso va en contra del movimiento, y por lo tanto estas son con signo negativo en este caso. Entonces tenemos energía cinética más potencial, más ese trabajo que realizan otras fuerzas, igual a la energía cinética y la energía potencial del segundo inciso, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos nosotros una pelota y la lanzamos, en el momento que la lanzamos hay una distancia, cuando justo la soltamos, esa pelota ya está sujeta a la fuerza gravitacional y ya sabemos que va a llegar a un momento en que su velocidad final va a ser 0, ¿de acuerdo? Y empieza el descenso nuevamente de la pelota. La energía con la que inicia va a ser la misma energía de caída. Inicialmente tiene energía cinética, cuando llega al final tiene una velocidad final 0, un momento en que se queda suspendido en el aire, pero es milimétrico, milisegundo, y de ahí vuelve a caer. Al caer al suelo tiene una energía potencial que es exactamente igual a la inicial por el teorema de conservación de energía. ¿Tienen preguntas? Bueno, dice, imagínense que en un parque de diversiones usted está probando una nueva montaña rusa con un carrito vacío de 120 kilogramos de masa. Una parte de la vía es un rizo vertical con radio de 12 metros. El fondo del rizo, el punto A, el carrito tiene una rapidez, o sea, hasta abajo, ¿verdad? Una rapidez en el fondo, pongamos en la parte baja, para que lo comprendan. La parte baja del rizo, o sea, el colocho donde da vueltas, tiene una rapidez de 25 metros por segundo. Y en la parte alta, cuando estás en la parte de arriba, son 8 metros por segundo. La velocidad disminuye definitivamente porque va contra la gravedad. Determinar la fuerza de fricción. De acuerdo a lo que vimos hace un momentito, entonces, el estado inicial, vamos a decir, cuando está justo al inicio, ¿verdad? Que en este caso le llaman estado A, ¿de acuerdo? Y el punto final es el que en el texto le llaman estado B, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empieza a dar la vuelta en el estado A, claro, está abajo, ¿verdad? Tiene una velocidad inicial de 25 metros por segundo y empieza contra la gravedad. Cuando llega al estado B, ya tiene una velocidad acá en el estado B de 8 metros por segundo. Me dice que el radio es 12 metros. O sea que la distancia que yo tengo del punto A al punto B es el doble, porque esta es una circunferencia, de modo que
12 por 2 es 24 la altura en el estado B, ¿de acuerdo? Entonces, aplicamos nuevamente el principio de conservación de energía. Energía cinética, tenemos la velocidad inicial en el punto A. La energía potencial en el punto A está sobre el nivel del suelo, por lo tanto, energía potencial no existe en este punto. Eso es algo que ustedes tienen que tener siempre que estemos hablando. En el nivel del suelo no hay energía potencial. La energía potencial se va ganando conforme se separa el objeto del nivel del suelo. Igual, esto es energía cinética en la posición 1, más energía potencial, que dijimos que es 0, más las otras fuerzas. Y a estas otras fuerzas justo se refiere a la fuerza de fricción. Porque dice cuánto trabajo efectúa la fricción. Esas otras fuerzas son la fricción. Y eso va a ser igual a la energía cinética en el punto B, más la energía potencial a 24 metros de altura. Entonces, 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado, más la potencial dijimos que es 0, más la fuerza de otras, el trabajo de otros, que es la fuerza de fricción, va a ser igual a 1/2 de masa por la velocidad en el punto B, más masa por gravedad por la altura que son estos 24 metros. Y encontramos que son menos 5.407.2. El menos significa que la fuerza de este trabajo que se está realizando por otras fuerzas, que en este caso es la fricción, va en contra del sentido de la dirección del movimiento. Por eso es negativo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Potencia. Es la medida de qué tan rápido efectuamos un trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito. Tenemos el trabajador A, que está haciendo una fuerza A, el trabajador B, que está haciendo una fuerza B. ¿Quién creen ustedes que está efectuando mejor trabajo, mejor potencia? A, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de watts. ¿Qué es watt? La máquina de vapor. ¿Qué es la máquina de vapor? Pues la inventó un ingeniero, Samuel Watt, y lo que hacía era que colocaba calor en una máquina y ese calor producía un combustible en trabajo mecánico, es decir, convertía el calor en movimiento, y eso era un invento maravilloso en aquella época, ¿verdad? Hoy la usamos y estamos tan acostumbrados a ver lo que ya ni siquiera la valoramos. La potencia, dice, un caballo de tiro, es un caballo, podría ejercer una tracción de unos 670 newtons caminando 1 metro por segundo durante un tiempo considerable. A esta medida se conoce como caballo de fuerza o horsepower. Ustedes oyen HP y así es como le llaman a los vehículos cuando van a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos HP tiene este motor? Y en función de eso es que se toman algunas decisiones. Entonces, un watt es igual a un joule por segundo. ¿Estamos? Y el ingeniero James Watt. La potencia entonces es trabajo por tiempo. Si usted es el encargado de realizar una compra, hay un montacargas A que tiene el doble de potencia que el montacargas B. ¿Cuál comprarían? ¿El A con doble potencia o el B? Tengo 17 personas. ¿El A? ¿Quién contesta? ¿Por qué, Maritza Elizabeth? Muy bien. Porque tiene doble potencia. ¿Y qué significa la doble potencia? Quizá más capacidad, no. Perfecto, perfecto, mire. Bien, muy bien, Maritza Elizabeth. Así es, definitivamente. Si tiene doble de potencia, significa que podrá levantar el doble de la carga, o si llevan los dos la misma carga, lo va a hacer a la mitad del tiempo. Entonces, muy bien, Maritza Elizabeth, felicitaciones. Veamos entonces un ejemplo. Estos ejemplos están tomados del libro John Friedman, por eso tiene acá un asterisco. Dice, ¿cuántos joules de energía consume? Ingeniera, solo perdón, creo que no está compartiendo ahorita. Ay, no, es cierto. Es que los quería ver cuántos tenía. A ver, aquí está.
Gracias. Y a ver cuántos estaban para hacer la consulta. Ahora sí. Muy bien. Entonces dice, ¿cuántos joules de energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts? Cuando ustedes compran una bombilla de 100, de 75, de 20, de 40 watts por hora, en este caso, acuérdense ustedes que la dimensional de joules es por segundo. Entonces, estamos hablando de potencia. La fórmula de trabajo es joules por segundo. Y aquí me está diciendo que es la potencia de 100 watts por hora. De modo que esta 100 watts en una hora la tenemos que convertir a watts por segundo. Una hora tiene 3.600 segundos, de modo que eliminamos la hora. Este es el factor de conversión. Eliminamos la hora y nos queda que está haciendo un trabajo de 360.000 joules. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿con qué rapidez tendría que correr una persona de 70 kilogramos para tener esa misma energía? ¿Cuál energía? 360.000 joules. ¡Wow! Entonces, dice, ¿con qué rapidez? La persona tiene una masa, acuérdense que no es peso, es masa de 70 kilogramos, y para ganar una energía cinética de 360.000 joules, ¿qué velocidad tiene que utilizar? Nosotros sabemos que el teorema de trabajo, energía cinética, lo relaciona directamente en función del incremento o el cambio que tenga la energía cinética en el estado 2 menos el estado inicial. Como la persona va a correr, entonces la energía cinética al inicio la asumimos 0 y entonces solo la velocidad final. Entonces, nosotros, ay, qué calor me dio. Entonces, la velocidad, nosotros sabemos que el trabajo es igual al incremento de energía cinética, pero como la energía cinética en el estado inicial es 0, entonces es un medio de masa por velocidad final al cuadrado. ¿Conocemos la potencia? Sí, son los 360.000 joules. ¿Conocemos la masa? Sí, son los 70 kilogramos. Y lo único que tenemos que despejar es la velocidad, de modo que sacamos raíz cuadrada y para tener esa energía cinética de 360.000 joules, recordemos la fórmula, 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Acuérdense ustedes que tenemos, aquí está, tenemos nosotros metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ay. Es un metro cuadrado. Perdón, aquí es metro cuadrado, por favor. Ay, recuerden, un joule es igual a 1 kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Pero lo estamos dividiendo entre los 70 kilogramos, de modo que dentro de la raíz cuadrada nos quedan metros cuadrados dividido segundo cuadrado, raíz cuadrada, nos quedan metros por segundo. Y entonces, sorpresa, ¿verdad? Dice, para tener esa energía cinética deberá correr 101 metros, 101.42 metros por segundo. Y eso, señores, es imposible. Ese es el resultado numérico, pero si ustedes analizan, ¿creen ustedes que hay algún ser humano que pueda correr más de 100 metros por segundo? No. Hasta la fecha, en los campeonatos a nivel mundial que hubo las competencias, el campeón mundial logró correr en 9 segundos, casi 10 segundos, 100 metros, en casi 10 segundos. Y en este ejercicio nos dice que él tenía que correr 101 metros en 1 segundo. Entonces eso es imposible, ¿de acuerdo? Aquí está, por eso es imposible y por eso puse este muñequito. Entonces, chicos, ese es el tema de hoy. Aquí hay bastante información para que ustedes vean videos y con esto termino la presentación. Voy a dejar de compartir y escucho sus preguntas.